de la sombra a la luz, como dijera Marco Antonio, cuando aceptó la religión de Isis en Egipto. Mis queridos amigos, déjenme decirles que mucho antes del nacimiento del cristianismo se habían desarrollado en el Imperio Romano muchas religiones de salvación venidas de Oriente. En estos cultos paganos, como los de Cibeles, originario de Anatolia, o de Isis, nacida en Egipto, había muchos más. Pero no podemos abordar la historia si no les explico a ustedes estos misterios. Mis queridos amigos de Magistral Runa, hoy le presentamos los misterios de Cibeles e Isis. Hola amigos, les habla como siempre Roberto Fernández, que les da las gracias por su presencia. Para que puedan entender todas las religiones de los romanos, es importante señalar las dos más valiosas, la diosa Cibeles y la diosa Isis. Cibeles se celebraba en un lugar que corresponde a la actual plaza de San Pedro, en Roma. El candidato declamaba en voz alta: comí en la pandereta, bebí en el címbalo, transporté el kernos. El kernos era como una urna que contenía los testículos de un carnero o un toro, previamente sacrificado. Y seguía: y penetré bajo las cortinas de la alcoba. Esta última frase corresponde a una unión sagrada que tiene mucho que ver con la unión del emperador con su pueblo, o su pueblo que hacía sacrificio para que viviera más años el emperador. Estos ritos se verificaban en todo el imperio, y el enterramiento ritual de los órganos viriles era el rito de sustitución de las castraciones. Durante el curso de los misterios, el sumo sacerdote Huachigaye se sometía a una prueba muy fuerte. Tenía que bajar a una fosa y sobre él se degollaba un toro o un carnero, pero más bien particularmente era un toro, de modo que el sacerdote quedara cubierto de sangre. Su reaparición era aún más espectacular. Estos sacrificios eran prendas para la eternidad. El creyente renacía. Era como tener un cambio de vida. Todos hombres y mujeres podían efectuarlos para la salvación del emperador, como le dije antes, o del estado, de una provincia, de la ciudad, o cuando quería financiar los vínculos con el culto imperial. Tenemos que entender que a partir del siglo III a.C. empezaron a ver la luz las religiones orientales en el Imperio Romano, donde todas tuvieron una suerte diferente. Como
como disponían de una gran audiencia popular, a menudo formada por los relegados por el sistema político, las mujeres, la gente humilde, los esclavos y los libertos, estos cultos que algunos consideraban impregnados de misterio iniciático, daban una explicación de la miseria humana y presentaban un medio para superarlas. Es por esto que todas las personas de Roma tenían el derecho, la admisión, sea esclavo o no, de ir a estos cultos y ofrecer palomas al sacerdote, ofrecer un oráculo, según lo que dinero que pudiera pagar para que se hiciera, se pidiera por su alma, por su familia, por un enfermo, etc. Miren, mediante una adhesión sincera y una práctica regular, permitían una vida nueva en comunidad, más cálida, con la promesa de tener acceso aún más allá, donde se llevaría a cabo la unión con la divinidad bienhechora. Los cultos más extendidos fueron los de Cibele e Isis. Estos contribuyeron a transformar el paganismo, presentando dioses cercanos a la humanidad, a veces sufrientes, siempre compasivos. El sacrificio relacionado con esos cultos culminaba con una redención individual de los fieles, pero ¿bastaría esto para ver en ellos, como dijéramos, prefiguraciones del cristianismo? El primero de esos cultos orientales fue el de Cibeles. El general cartaginés Aníbal se encontraba en las puertas de Roma y le llegaban refuerzos de Hispania. Siguiendo el consejo del oráculo de Delfo, el Senado romano hizo traer del Pérgamo la estatua cultural de Cibele, la gran madre, diosa adorada en Frigia. Era una piedra negra que venía acompañada por un cortejo de sacerdotes castrados. Recibida fervorosamente por la aristocracia patricia romana, la piedra fue instalada en un santuario edificado en el Monte Palatino y se programaron juegos en su honor. Los emperadores Claudio y Antonio principalmente le dieron una dimensión aún más grande a esta religión. El culto de Cibele, que se celebraba del 15 de marzo al 10 de abril, daba nueva vida a la pasión de Atis, el amante de la diosa. Cibele, para que ustedes me entiendan, se había prendado castamente del hermoso joven, pero este sucumbió ante el amor de una ninfa. Cibele le hizo perder la razón y Atis, en medio de una crisis, se castró. Es por eso que los sacerdotes de la estatua tenían que ser castrados en conmemoración a lo que había hecho Cibele cuando el joven de que se había enamorado, como bien expliqué, la había engañado con una ninfa. Ninfa, para que muchos que no lo sepan, quiere decir sirena. Pero bien, el 15 de marzo, la ceremonia de las cañas recordaba este episodio que él había contado. A esto le seguía una semana de penitencia con abstinencia sexual y alimentaria. El 22 de marzo se celebraba la entrada del árbol. En Roma se hacía llevar un pino al Palatino, envuelto en cintas, adornados con guirnaldas de violetas y a veces ensangrentado. El árbol representaba ya sea el miembro viril de Atis o bien el pino bajo el cual se había castrado. Durante 3 días se celebraba un ruidoso duelo ante ese simulacro y la colocación en la tumba se realizaba el 24 de marzo, el día de la sangre.
en un paroxismo de ruidos, gritos y bailes. Algunos fieles se harían voluntariamente cortadas. Los más exaltados se castraban, identificados con el mismo Atis. Después de una noche de oración, el 25 de marzo era el día de la alegría, en que se celebraba la resurrección de Atis. Ese día, considerado como el primero de la primavera, las más altas autoridades, entre ellas el emperador, acudían a dar las gracias a Cibeles. El 27 de marzo, la estatua cultural del Palatino era transportada al Alma, un afluente del Tíber, para bañarla. Entre el 27 de marzo al 4 de abril se celebraban los misterios y por último, del 4 al 10 de abril, se efectuaban los juegos megalesios de Cibele. La estatua de Isis no tuvo la misma suerte que la estatua de Cibele, para nada. Para ella todo fue menos favorable. Desembarcada en Campanía con el benévolo curandero Serapis, no fue introducida en Roma. Todos recordarán que la religión de Isis fue creada en Alejandría, Egipto, por el rey Ptolomeo Soter 367-283 a.C. Es como que se había retomado el mito egipcio de Osiris, el primer faraón egipcio que fue el esposo de Isis. Recordarán ustedes un video que tengo anterior, que por envidia del hermano a él lo pican en diferentes pedazos, lo tiran en ciudades, y entonces Isis los une, tiene un hijo con él, con su propio hermano. Pero bueno, esta religión de Isis fue muy popular en aquellos tiempos. Y en el siglo I antes de Jesucristo entró a la capital de Roma. Ahora, ¿qué pasó? Que el senador de Roma, creyendo ver intereses políticos en las asociaciones de asiacos, la prohibió y mandó a destruir capillas y altares. Augusto prosiguió con esa política, mientras que su adversario Marco Antonio y Cleopatra se iban asimilando al culto de Isis y de Serapis. Después, gracias a Claudio, esas divinidades egipcias fueron aceptadas oficialmente en la ciudad, trayendo como consecuencia una expansión asiaca, como le decían ellos, en todas las provincias que tenían que ver con Roma. Es importante señalar que también la diosa de la concordia se celebraba para apaciguar a la plebe en sus disturbios en Roma, y se decretaba un toque de queda, lo que quiere decir que cuando salía esa virgen de la concordia, todo el mundo tenía que olvidarse de la riña, de la bronca, de los pleitos, porque se hacía un toque de queda hasta que los ánimos pasaran, y entonces cuando se guardaba la Virgen de la Concordia, quiere decir que ya todo volvía a la normalidad. Lo importante de todo esto, mis queridos amigos, es que Roma, a pesar de su política de expansión, la religión fue lo más dominante que tuvo Roma. Un emperador romano no salía a un combate si no miraba su augurio. Él tiene que saber qué le iba a pasar, si iba a ganar esa guerra o no. Y si el augurio decía que no fuera, que eso iba a estar malo, no iban. Y así ha sido por miles de siglos y millones de siglos. Lo hicieron los vikingos, lo hicieron los romanos. El mundo entero ha tenido esas costumbres y esas tradiciones. Es por eso importante que en la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar sobre Mitra. Es una historia bastante hermosa que le va a encantar a todos ustedes. Hasta pronto, y se despide como siempre su amigo Roberto Fernández, quien le desea siempre salud, amor
Libertad para Cuba, para Nicaragua y para Venezuela. Y sobre todo para todos mis amigos. Dinero.